una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar con nosotros una vez más en esto que es Una Vida Mejor. Les quiero agradecer por compartir con nosotros otro episodio más y los invito a que se suscriban a nuestro canal y a que compartan este programa para llegar a muchas más personas. Quiero presentarles a mi invitada el día de hoy. Ella es Angie García. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, me encanta que estés con nosotros porque Angie es una mamá que hoy ha decidido abrir su corazón por primera vez con nosotros aquí en nuestro programa Una Vida Mejor. Y te quiero agradecer, Angie, por tomar este programa para abrir tu corazón, porque yo sé que no es tan sencillo. Y quiero empezar este programa diciendo, a veces, Angie, le pedimos a Dios o le preguntamos a Dios por qué me está pasando lo que me pasa. Cuando Dios permite que nos pasen cosas para que nosotros podamos ser herramienta en la vida de otras personas. Y yo hoy te lo quise decir al principio del programa, te dije, Angie, a veces uno no sabe por qué nos suceden las cosas, pero tú vas a ser una guía y una luz en la vida de muchos papás que les está pasando lo mismo que a ti te pasó. Sí. ¿Qué te pasó, Angie? Te cuento, Moni, mira, yo soy Angie García, tengo un niño maravilloso de 4 años y él fue diagnosticado con autismo. Fue diagnosticado cuando él tenía 2 años, entonces pues el autismo lo cambió todo. Cambió nuestro rumbo de vida definitivamente. Cambió porque lo llenó de medicamentos, de diagnósticos, de terapias, de citas, y eso es algo para lo que uno nunca estás preparado. Uno nunca está preparado para ser mamá, pero menos estás preparado para escuchar que tu hijo tiene una condición. Y lo primero que te preguntas cuando escuchas esa palabra, cuando te sientas enfrente de alguien y te dice, tu hijo, tu único hijo, tu primer hijo, tiene una condición. Dices, ¿qué significa eso para nuestras vidas? ¿Qué significa para su vida? Pero sobre todo, ¿qué es lo que significa para su futuro? ¿Qué va a pasar con ese futuro en el que tú tenías en tu mente ya cuáles iban a ser sus clases, sus colegios, sus actividades, sus fiestas y demás? Entonces, ahí es un parteaguas, es un choque donde tú te sientas y te das cuenta que todo lo que soñaste o anhelaste alguna vez como mamá ya no va a ser de esa manera. Oye, si nos regresamos un poquito, el cassette, como decíamos en aquellos años, Angie. Tú tienes a tu bebé, obviamente eres una mamá primeriza. Claro. Tienes a tu bebé y vas aprendiendo porque el niño no viene con un manual de cómo le podemos hacer para aprender a ser papás, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo te fuiste dando cuenta, tú como mamá y tu esposo como papás, que tu hijo tenía algo diferente o distinto, o alguien te dijo, ¿sabes qué? Revísalo. ¿Cómo llega a ti la información de tener que llevarlo a que lo diagnostiquen? Claro. Mira, tuve un embarazo sano, un embarazo sin ninguna complicación. Leo nace, es un niño sano, con un peso sano, no tenemos ninguna complicación dentro del hospital, nos vamos a la casa. Los primeros meses transcurren de una manera completamente normal. Él empieza a comer a sus 6 meses, empieza a gatear a los 10 meses, jugaba, se reía, entonces ahí no había ningún indicador que a mí me hiciera como ver si había un foco rojo o algo que pudiera indicarme. Llega la pandemia cuando mi niño tiene 5 meses, entonces pues obviamente con un bebé recién nacido, 5 meses, nos encerramos 100%. Entonces empieza a haber esa falta de comunicación con otros niños, de ir al parque, ir al súper y toda esa pausa que tuvimos que hacer todos nosotros dentro de la pandemia. Transcurren los 2 años que vivimos dentro de pandemia y mi niño tiene en ese entonces 2 años ya, y es cuando pues yo no tenía con quién comparar. Como siempre estaba en la casa, en mi primer hijo, mi único hijo, claro, sí tengo sobrinos, pero nunca comparas de la misma forma cómo convives con tus sobrinos a cómo es estar con un bebé 24/7. Entonces las cosas a mí se me hacían completamente normales, se me hacían parte del crecimiento, del encierro, porque claro que vivíamos en un encierro que nos afectaba a todos. Entonces, hasta ese punto yo nunca me di cuenta y nunca pude notar. Iba con sus citas normales con su pediatra tampoco me mencionó nada nunca que a mí me diera una alarma.
Empieza a pasar este tema de pandemia, pues empezamos a salir un poquito, vamos por primera vez al súper, vamos por primera vez al parque, empezamos a convivir un poquito más con los niños de mis amigos o mis sobrinos, y ahí es cuando yo empiezo a ver ciertas actitudes que los niños de la edad de Leo tienen y que él no. Por ejemplo, yo le llamaba por su nombre y él no me respondía. Entonces yo tenía que ser como muy insistente en decirle su nombre hasta que él, en alguna de las ocasiones en las que él lo mencionaba, él volteaba. Después empecé a notar que, por ejemplo, entrábamos a un cuarto y si una puerta estaba abierta, él iba y la cerraba. O él estaba acostadito y si veía un cajón abierto, se paraba, cerraba el cajón y se regresaba. Entonces mi mamá fue la primera persona que me dijo, pero pues también ella ahora me dice, yo no sabía cómo decirte, porque nunca sabes cómo decirle a una persona o cómo decirle, oye, ¿sabes qué? Revisa a tu hijo. Porque tenemos ese miedo. Claro, porque aparte uno nunca lo va a tomar bien, nunca vas a tomar bien que alguien venga y te diga, revisa a tu hijo, puede ser que tenga esto, jamás, no lo tomas bien cuando te lo dice un profesionista, menos cuando te lo dice un familiar, un conocido. Entonces, ¿tú recomiendas que se diga o que no se diga? Yo recomiendo que sí se diga. Aunque le caigas gorda a la persona. Ahorita yo recomiendo que sí se diga porque la intervención temprana, porque el actuar con los niños a edades tempranas es lo que les ayuda. Entonces, si hay mamás como yo que no saben, que no tienes idea, que no convives, que no ves a niños con los que tú puedas comparar, entonces yo sí recomiendo que si uno ve en el niño de tu amiga, de tu hermana, de alguien que tú quieras y conozcas, sí que se busque una manera muy sutil, porque siempre debe ser de una manera muy sutil, pero que sí lo menciones, porque eso te abre. Si alguien no viene y te lo menciona, es muy difícil que tú puedas darte cuenta de que hay algo ahí. Entonces mi mamá fue la primera que me lo mencionó, claro que se lo tomé a mal, tú como siempre eres bien exagerada, mamá, entonces, pues no, en ese preciso momento no hice caso del comentario, pero me sembró la espinita. Entonces me sembró la espinita, empecé a tener un poquito de atención y después dije, bueno, se me ocurrió platicando con mis amigas, viendo que unas de mis amigas ya tenían a sus niños en prekinder, en maternal, dije, pues lo voy a llevar a maternal para que empiece a convivir con niños de su edad, para que empiece a hacer cosas que según yo no hacía porque eran parte del encierro, parte de la pandemia. Entonces lo llevo, voy a un colegio, agendo su cita, me dicen que tienen que hacer una evaluación y cuál es mi sorpresa, que yo feliz llevo como toda mamá, que soñamos que vamos a llegar a dejar a nuestros niños al colegio y vas a subir la historia en Instagram de su primer día con su uniforme y padrísimo, ¿no? Pues yo iba con esa mentalidad con la que había vivido. Llego y me dicen en el colegio después de la evaluación, en ese momento yo me fui pero súper enojadísima con la persona, con la psicóloga del colegio, porque ella me recomendó, ¿sabes qué? Mira, era enero, y me dice, yo te recomiendo que mejor vayas primero a una terapia individual con tu niño para que maneje el desapego que ahorita ustedes tienen debido a que vienen de una situación de pandemia, y una vez que ya él lleve unos meses en terapia, pues entonces lo recibimos para inicio de ciclo aquí en julio. Yo me fui enojadísima porque dije, pero si les voy a pagar, ese es mi primer pensamiento, si les voy a pagar, ¿cómo que no quieren batallar? Pero pues si el colegio es para eso, si el niño viene de pandemia y demás, entonces me fui enojadísima de ese lugar. Ahora, después del camino recorrido que llevo, entiendo que en ese momento la psicóloga vio algo en mi niño y ella fue la forma en la que me quiso decir, busca ayuda porque aquí hay una condición. Exacto, aquí hay algo con tu niño, entonces busca la manera. Pero lo entendí mucho tiempo después. En ese momento estaba enojadísima y demás. Entonces ya llego y pues ya tenía el comentario de mi mamá, ahora tenía el colegio ya de una profesionista que me había dicho. Entonces pues ahí fue cuando busqué una terapia. Empecé a buscar una terapia y me acuerdo perfecto que ese día era un martes y un día antes mi feed de Instagram estaba lleno de búsquedas de cómo hacer que las fresas sean dientes de dinosaurios para hacerles agradables los platos a tu niño, porque si no quiere comer, entonces cómo presentarle colores, arroz sensoriales, actividades en casa. Y me acuerdo que tenía un Instagram lleno así. Y al siguiente día, pues ya ves que Instagram inmediatamente te da todas las búsquedas. Solamente me aparecían centros terapéuticos y empezó de repente a salir mi información de TDAH, autismo, señales que si tu hijo no hace a los ciertos meses. Entonces yo decía, ¿en qué momento pasé de ver alimentos y actividades sensoriales para mi niño a estar en la posibilidad de que a lo mejor mi hijo pueda tener una condición?
Ya claro que ya no estuve tranquila, busqué un especialista, buscamos a un neurólogo. Entonces, en cuanto llegamos a la primera cita, apenas llegamos, él entró y me dijo, no te preocupes, tu vida va a cambiar, pero todo va a seguir bien, vamos a salir adelante con la condición de tu hijo. Entonces yo llego... ¿Pero ya lo habían revisado o no? Teníamos 5 minutos de haber entrado. 5, no, yo creo que no llegábamos a 5. Teníamos 3 minutos de haber ingresado al consultorio y él volteó, lo vio 3 minutos y volteó y me dijo eso. Entonces ahí, pues desmoronada, ¿no? O sea, ya yo con mi cosquillita y pues no sabes cómo es detectar el autismo. Yo anteriormente en mi familia nunca había habido un caso cercano, tampoco tuve un caso cercano de alguna amiga que pudiera yo conocer del tema. Yo no conocía absolutamente nada del autismo en ese momento, entonces ahora sí me lo está diciendo un doctor, ahora sí me está diciendo el doctor que al ver mi hijo un minuto me está diciendo que qué es, no sé, pero que hay una condición. Entonces, ¿pero por qué tan rápido, Angie? En un minuto. En un minuto. Entonces ahí, pues yo claro que lo creí, 100%, si me lo está diciendo un doctor y si yo no sé cómo se maneja eso, claro que en ese momento yo salí bañada en llanto porque, pues ¿cómo mi hijo va a tener una condición? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿En qué momento se dio esto? ¿Qué hice mal? Es lo primero que te preguntas, ¿qué hice mal? ¿En qué parte de la alimentación, de que lo cuidé, de lo que hice con él? ¿En qué momento yo fallé y en qué momento llegué a este punto con él? Porque ese fue el primer pensamiento que vino a mi mente. ¿En qué pasó? ¿Qué hice yo mal para estar en esto? Si yo tenía una vida muy sana con mi bebé hasta ese entonces. Después... ¿Qué platicaste tú con tu esposo en ese momento? ¿Tu esposo te acompañó a ese primer diagnóstico? Sí, él estaba... ¿Y qué dijeron? Él estaba en ese momento conmigo y es un choque bien fuerte. Porque primero, pues el convertirte en papás ya es como un choque, ¿no? Que como pareja te cambia. Que como pareja, ¿verdad?, te cambia, exacto. Y después viene pandemia y es otro choque. Y después termina la pandemia y viene este diagnóstico y es nuestra vida va a cambiar para siempre. Porque aparte... ¿Qué se dijeron cuando salieron del consultorio? No, yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba y él no me decía nada. Estaba serio, tratando de procesarlo, porque aparte nos dicen, vamos a regresar, vamos a hacer una evaluación que te va a durar 4 semanas y ahora sí te voy a dar el diagnóstico oficial. Para esto me dice, una de nuestras principales inquietudes que mencionábamos era que, por ejemplo, nosotros no podíamos salir a ningún lugar público porque mi niño corría y corría y corría y corría y corría y nunca se cansaba y nunca paraba. Entonces, si queríamos ir a un restaurante, pues nos era imposible porque aunque hubiera juegos, áreas de niños y aunque hubiéramos pensado mucho el lugar al cual íbamos a ir, entonces pues no podíamos manejar la situación porque el niño corría por todas partes, se ponía en peligro él, ponía en peligro otras personas y no lo hacíamos. Y me acuerdo que eso fue como lo primero que nosotros dijimos. Hemos notado estos puntos y esto es lo que no podemos hacer. Y él me dijo, no te preocupes, te voy a dar la solución, porque esa fue su palabra, la solución. Entonces yo ahí dije, entonces hay una solución para esta condición, quiere decir que se soluciona. Y me dio un medicamento, tú le vas a dar 2 gotitas al día de este medicamento y tú vas a poder ir a comer a todos los restaurantes que quieras, vas a poder ver una película en tu casa y te vas a dormir a las 8 de la noche, bien padre, todos se van a dormir en la casa a las 8 o 9 de la noche. Nos subimos a la camioneta, obviamente lo primero que yo hago es buscar en internet qué es lo que era ese medicamento y me doy cuenta que es un medicamento para esquizofrénicos. Entonces yo salgo y ahí yo decía, ¿cómo? Si ayer busqué las fresas y cómo acomodar las fresas en un plato, ¿cómo ahora voy a estar buscando un medicamento para esquizofrenia? ¿Y cómo le voy a dar eso a mi niño de 2 años? Pero ni siquiera tu hijo tenía esquizofrenia. Y ni siquiera tenía un diagnóstico. ¿Y por qué te dio un medicamento de esquizofrenia? No lo sé, hasta ahora que estoy un poquito más empapada del tema, que conozco. Claro que lo hice, llegué y le di ese medicamento. Yo venía con un neurólogo que había encontrado, que había tenido muy buenas referencias. Llego a mi casa, le doy ese medicamento y mi niño se me queda de estar acostumbrada a verlo siempre por toda la casa, corre. Se me sentó en una esquinita y se quedó como 4 horas y media, sentado, viendo a la pared, a la nada. ¿Después de las gotas? Después de las gotas. ¿Cómo te sentiste de darle esas gotas? Como la peor mamá del mundo. Y aparte perdida, me sentí perdida porque yo venía yo no fue que a mí se me ocurriera darle esas gotas, tampoco fue que yo lo encontré en internet y de forma irresponsable lo tomé. Yo venía con un médico que me estaba dando un tratamiento y yo decía, ¿así va a ser mi vida? ¿Ahora sí va a ser esta mi vida?
de tener a tu hijo como aletargado. Exacto, porque eso fue lo que duró, no podíamos sacarlo de ese trance. Le enseñábamos juguetes, lo sacamos al parque y él se quedó en ese trance. Por supuesto que esa fue la primera y única vez que tomé ese medicamento. Inmediatamente hablé con su doctor, le dije qué había pasado, pero ya no me dio la confianza de regresar ahí. Busqué otra opción y hemos estado así en el camino, buscando varias opciones hasta que pasamos como por 5 o 6 neurólogos. Y también sabes que como que en ese momento estás llena de que no lo aceptas, porque es muy difícil aceptarlo, es muy difícil escuchar que tu hijo tiene una condición y ya cuando te lo dicen, quieres otro punto de vista. Y llegas a ese otro punto de vista y te dice lo mismo. Y luego buscas otro. Y la mayoría de los exámenes que les ponen a los niños para diagnosticarlos, pues son pruebas que se van de 3 hasta 4 semanas. Entonces son tiempos de espera muy largos. Entonces son tiempos llenos de incertidumbre, de miedo, en el que yo me acuerdo estar dormida y despertaba a las 2, 3 de la mañana y me acordaba de alguna palabra que me habían dicho y la buscaba y me aparecían un sinfín de resultados y lloraba y lloraba. Entonces son muchas horas de angustia porque son muchas horas de espera. Vuelves a recibir el diagnóstico y te vuelven a decir lo mismo, autismo grado 2. Y vuelves a buscar otra vez y vuelves a recibir el mismo diagnóstico. Entonces es muy difícil aceptarlo. Pero la única forma de que puedas ayudar a tus niños es aceptándolo. Una vez que tú lo aceptas. Oye, Angie, ¿es un duelo el que se vive? Claro que es un duelo porque tú en tu mente están las clases de piano y las clases de fútbol. Las expectativas que te creaste. Angie. Claro, y la piñata de los 2 años que van a ser de 150 invitados en el Color Box y demás. Pero resulta que ahora ya nada de eso va a ser así. Resulta que los campeonatos de los equipos de fútbol y de béisbol, en el cual ibas a estar feliz con toda tu familia y pancartas ahí, ese reto o ese orgullo o ese logro se va a convertir en poder llevar la cuchara, el alimento del plato a la boca. Y es el mismo logro, porque es un logro que tiene tu hijo. Pero lo que tú esperabas y con lo que tú soñabas contra la realidad con la que vas a trabajar ahora es un duelo tremendo. Es un duelo tremendo porque el hijo que tú querías tener y que pensabas que tenías ya no está. Y mientras tú no aceptes que ese hijo ya no está, no lo vas a poder ayudar. No lo vas a poder ayudar a que sea un niño funcional. Entonces es un duelo enorme como mamá. Ni siquiera puedes mencionárselos a tus amigos, ni siquiera puedes pararte tú frente al espejo y decirlo en voz alta. Es muy difícil. Yo tardé en mi familia cercana, te hablo de mis tíos, mis primos, tardé aproximadamente 1 año en poder decirles, mi hijo tiene esta condición, que ellos ya lo sabían porque lo ven, porque cuando hay una condición presente, ellos tienen muchos estereotipos y hay formas en las que uno puede percibir y ver que ellos hacen ciertas actitudes o que tienen ciertos miedos o ciertas formas en las que no van a poder hacer las cosas y uno se da cuenta de eso. Pero como te decía al principio, es muy difícil llegar y decir, oye, tu hijo tiene una condición, oye, tu hijo tiene esto. Y al principio yo no sabía cómo explicarlo porque ni siquiera yo sabía qué hacer con mi hijo. Yo no sabía qué decirle a mis tías y me decían, oye, si tu hijo tiene una crisis, ¿qué hago? Yo tampoco sabía qué hacer en ese momento. Entonces pasas por muchos procesos de manera interna hasta que logras abrir un poquito más tu círculo y lo compartes con tu familia primero. Y después entendí que también era importante compartirlo con mi círculo de amigos porque yo necesitaba incluir a mi hijo en la sociedad. Y la sociedad es muy difícil hacerlo desde afuera hacia adentro. Entonces yo primero tenía que llevarlo a las reuniones con mis amigos, a las piñatas, pero modificas todo porque llegas a las piñatas tarde, te vas temprano, vas a las vacaciones, pero todos los amigos tienen un itinerario y tú puedes hacer 2 de 20 actividades y después ves a todos haciendo las actividades que tú quisieras hacer, que tú quisieras disfrutar con tu hijo, pero que no es posible. Entonces el duelo no nada más se queda presente al momento de que te enteras. El duelo está presente todos los días de tu vida cuando ves a los niños que quieres, a los niños de tus amigos, de tu familia, que son niños que adoras con el corazón y que ves que logran cosas que por supuesto que te da gusto y disfrutas,
pero es imposible que no compares con lo que tú tienes en casa, con lo que tú puedes hacer hasta el día de hoy con tu hijo. Oye, Angie, ahorita todo el tiempo has platicado de tu hijo. Y yo sé que hay muchas familias que hoy les está sucediendo lo mismo y van a platicar de su hijo. Pero yo quiero que me hables de ti. Porque siempre, Angie, la atención se la has dado a tu hijo. Sí. Y en muchas ocasiones como mamás nos llegamos a olvidar de nosotras mismas. Y eso es lo que ha pasado en tu vida desde que te dieron el diagnóstico quizás de tu hijo, que te has volcado a buscar información, a buscar el qué hacer y un diagnóstico y otro diagnóstico y otro diagnóstico. ¿Cómo te sentiste tú como ser humano, como mujer, tú con tu esposo como pareja? Que quizás lo que me has venido platicando ya no iban a llevar a lo mejor una vida normal y en vez de ir a partidos iban a cambiar los partidos, a ir a terapias quizás de lenguaje para tus hijos, para tu hijo. ¿Cómo te sientes? Quiero que de verdad abras tu corazón y me digas como mamá, porque yo te veo como una mamá valiente, como una mamá que ha sacado su espada, su escudo y decir a mi hijo, le sobra mamá para sacarlo adelante. Pero ¿qué hay en el fondo de ti? No, yo no me considero una mamá valiente porque yo lloro todos los días, todos los días. Todos los días de mi vida me encierro 5 minutos en el baño, todos los días, de lunes a domingo. Siempre hay situaciones, claro que las personas que me conocen, mis amigos, mi familia, saben que yo soy la persona más alegre del mundo, la más platicadora, la primera que llega a las fiestas, la última que se va, la que va a todas las reuniones, a todos los planes. Y esa era la Angie antes de tener a un niño bajo una condición. Y claro que la vida te cambia. Por primero me sentí perdida porque no sabes qué sentir tú. No sabes cómo canalizar tus sentimientos porque estás enojada, tienes ira, tienes rencor, estás frustrada y no sabes por dónde canalizarte primero tú para poder después ayudar a tu hijo, porque yo tengo que ser la voz de mi hijo. Mi hijo ahorita todavía no tiene voz, yo tengo que ser la voz de mi hijo. Entonces tienes que encontrarte, tienes que ver cómo de ahora en adelante vas a poder llevar los compromisos, porque tampoco te puedes desaparecer del mundo. No puedes desaparecerte de la vida de tu familia, de tus amigos, de ti misma. Entonces, todos los días, muchas de mis amigas me dicen, es que yo te veo como una mamá valiente, como lo que me acabas de decir. Y yo decía, es que si supieran que yo todos los días lloro. Porque todos los días hay una batalla, todos los días hay algo que cumplir, hay un objetivo no logrado. A veces hay pequeñas luchas que son muy logradas y que te llenan de orgullo, pero la mayoría de los días tienen retos muy fuertes que vivir. Entonces, hasta el día de hoy, sigo muchas mamás bloggers que tienen niños con esta condición, porque trato de ver qué hacen ellas, trato de ver cómo lo llevan ellas, si los dejan, si no los dejan, si ir a salir a cenar con mis amigas un día es todo un reto porque me voy a despegar de él y porque a lo mejor nadie más va a saber hacer las cosas como yo lo hago, ni nadie más le va a tener la misma paciencia o la misma tolerancia que yo le tengo. Entonces todo el tiempo te sientes culpable. Yo hasta la fecha todo el tiempo me siento culpable si voy con mis amigas, si salgo y demás. Estoy en el momento, pero mi cabeza está en otra parte. Está ya habrá cenado, le habrán dado su medicamento, ya estará aquí, si se pudo dormir, me estará necesitando a mí. Entonces todos los días es como ir todos los días contracorriente. Todos los días es ir contracorriente y son muy pocos los momentos en los cuales tú te vuelves a sentir Angie, me vuelvo a sentir Angie mujer, Angie, ya no vuelves a ponerte en primer lugar. Es muy difícil, pero a veces tú tienes que estar en primer lugar porque si no estás bien tú, no puedes darle paz y tranquilidad a tu hijo. Entonces ese proceso es una búsqueda que todavía no tengo dominada, pero no dejo de intentarlo. Todos los días lo intento, me apoyo mucho de los comentarios de mis amigas, de las porras que mis amigas me dan, de mi familia. Siempre mis amigas que me ven siempre tienen un comentario bueno que hacerme. Entonces esas 2 palabritas que alguien te dice, que te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, o yo veo cómo luchas, o sigue así, amiga. Esas son las palabritas que te mantienen a flote. ¿Se sufre bullying en esos casos que tú hayas visto, que lo hayas vivido, que lo hayas sufrido?
que hayas notado, y esa es una cosa, vivimos esto y aunado a la lucha constante de estar queriendo sacar adelante a mi hijo, tenemos que sufrir esto. Sí, definitivamente sí, porque las miradas dicen todo. Las miradas dicen todo. Tú normalmente estás predispuesta. Cuando voy a un lugar público, yo ya estoy predispuesta a que alguien me va a señalar, porque mi niño se va a tirar al piso, porque va a aventar algo, porque en ese momento tuvo una crisis sensorial de ruido, de luces que lo alteraron y que no sabe cómo controlar aún con su medicación. Entonces tú ya estás predispuesta a buscar las miradas. Y claro que hay miradas donde te juzgan todo el tiempo, donde hay personas que te ven y que no son empáticas, que emiten un juicio y que no necesitas que te digan una palabra para ver caras, gestos, rostros, o el simple hecho de agarrar a sus niños y moverlos del lugar donde está el tuyo. Entonces todos los días ves presente eso. Lo ves en el súper, lo ves en los playdates que llevas a tu niño, en las piñatas, en los lugares, en los parques. Entonces definitivamente sí se sufre. Lo primerito que yo aprendí cuando me enteré del diagnóstico de mi niño, y lo que dije, no voy a volver a hacer en mi vida, es a juzgar. No voy a volver a juzgar a una mamá que le dio una paleta, no voy a volver a juzgar a una mamá que le dio un celular en un restaurante, una mamá que en lugar de darle una fruta le dio una bolsa de papitas, porque nunca sabes la lucha que hay detrás de todo eso. Nunca sabes si la mamá necesita hacer en ese preciso momento algo, y esa paleta le va a ayudar, aunque no la deba de consumir el niño, a 2 minutos de poder hacer algo que a lo mejor tenía un mes sin poder haber hecho. Entonces, el no juzgar es lo primerito que yo me puse como objetivo, de yo no voy a volver a juzgar a una mamá en la condición en la que sea, y voy a tratar de ser lo más empática posible, porque la empatía es la clave de todo. Sabes de que la vez pasada tuve la oportunidad de platicar también a una mamá que tenía a su hijo, todavía no le decían si era autismo o era alguna otra condición. Y decía, ¿sabes una cosa, Mónica? A mí lo que más me preocupa es el futuro de mi hijo. Claro. Dice, hoy me tiene a mí. Y mientras me tenga, yo voy a luchar por aprender de este proceso, porque es un proceso que como familia tenemos que vivir. Pero me dice, a mí lo que más me preocupa es en quién se va a convertir él. Porque bien lo decías tú, yo creo que todas las mamás tienen ese común denominador que dicen, oye, ¿sabes una cosa? Pues yo quería que mi hijo fuera esto, y ya no lo va a hacer. Y lo que más me preocupa es qué va a ser él en un futuro. Así es. ¿Es esto cierto? Sí, sí, es completamente cierto, porque tú primero crees que en la escuela él debe de aprender los números, las letras, hablar inglés en el kinder, salir bilingüe, pero tú estás ahí, como lo acabas de mencionar. Después entiendes que la parte en la que te debes enfocar es en que tu hijo sea funcional. ¿Y qué es funcional? Funcional no es bajo una condición tener el primer lugar en ciencias. Funcional es que el niño sepa levantarse de su cama, sepa ponerse su ropa, pueda ir al baño, sepa lavarse los dientes, pueda llevarse los alimentos por sí mismo, pueda tomar jugo, tomar agua, pueda recoger los platos. Entonces sepa que no debe de correr a la calle porque hay carros, porque puede tener un accidente. Y eso es lo que nos preocupa, que el día de mañana que tú no estés para darle la mano, porque ese es un camino que recorres de la mano de él, y esa es mi mayor preocupación todo el tiempo, que el Leo sepa el día de mañana medir accidentes, medir fuerzas, que él se pueda abrir camino, que pueda tener relaciones sociales, que pueda crear amigos. Pero definitivamente ese es el mayor miedo, y es en lo único que piensas, en su futuro. Oye, ¿Cómo Angie, va a ser? claro, y sabes una cosa, habrá personas, digo, tú eres una mujer, una mamá, una esposa que estás bendecida porque tienes los recursos para poder llevar a tu hijo a un doctor, a un especialista. No lo llevaste con uno, ni con dos, ni con tres, lo llevaste con varios. Has tenido la oportunidad de llevarlo quizás a terapias con psicólogos y demás. Pero tú sabes que a lo mejor ahorita hay una señora que no tiene ese dinero allí. Claro. Para llevar a su hijo con un especialista, que no tiene dinero para llevarlo a una terapia de lenguaje, que no has ni siquiera recibido un diagnóstico. Con eso que tú le estás platicando, ella se puede dar cuenta que su hijo tiene a lo mejor autismo. Y dice, me siento igual que lo que ella está platicando de cómo se sentía
¿qué le pudieras decir a esas mamás? Porque a lo mejor tu hijo ya lo llevas a la escuela y te dicen, oye, pues necesito una maestra sombra. Y a lo mejor hay una mamá que no tiene ni siquiera dinero para la comida que le va a llevar a su hijo. Y no tiene ni siquiera dinero para una maestra sombra. No sabe que su hijo está diagnosticado. Y que gracias a lo que tú estás platicando, la señora se va a dar cuenta que su hijo está así como el tuyo. ¿Qué le dirías a esas familias que no cuentan con los recursos como tú los tienes? Así es, les diría que siempre hay una opción, siempre. Ahorita el tema del autismo es un tema que tiene mucho auge, entonces hay muchas instituciones que tienen la manera de apoyar a esas familias, que tienen programas sociales en los cuales pueden dar apoyo, que toquen puertas, que no se cansen de tocar puertas, porque la única forma en la que nosotros vamos a poder ayudar a nuestros hijos es a través de terapia. Siempre va a haber un lugar, siempre va a haber una forma en la que ellas puedan encontrar la oportunidad, el dónde sí, que no se cansen, que no se queden en su casa cuando ellas les digan que tu hijo la condición lo definió. No, la condición no define a nuestros hijos. Nuestros hijos todo lo pueden lograr, pero lo pueden lograr a través de la terapia. Que no se queden en sus casas sentadas, preocupadas por un tema económico que definitivamente es un factor muy importante en el avance de nuestros hijos. Que busquen todas las puertas, toquen todas las puertas y va a haber algo, va a haber una institución gubernamental, va a haber un programa de apoyo en el DIF, va a haber algún tipo de beca dentro del municipio que te va a poder ayudar, o dentro de todos los centros terapéuticos que ahorita tenemos a nuestro alcance, la mayoría tiene la forma de apoyar a estos programas sociales y dedicarle a sus hijos, pero que jamás se queden sentadas definiendo y diciendo que por una condición su hijo se quedó así y que esa va a ser su forma de vida, porque la forma de vida que te dicen cuando te dan la condición de tu hijo jamás va a definirlo, jamás va a ser lo que tú vas a hacer el resto de tu vida, ni mucho menos lo que va a hacer tu hijo el resto de su vida. Me encantó lo que acabas de decir. No, mi hijo no va a ser una condición. Eso es impresionante porque es verdad, a veces tomamos eso y somos los primeros como papás, somos los primeros en condicionarnos. Claro. Somos los primeros en condicionarnos y hoy fíjate que en este programa vamos a hablar precisamente del gran apoyo que se requiere psicológicamente hablando, no solamente enfrentar un diagnóstico, sino es, oye, yo como mamá lo tengo que enfrentar, como pareja lo tengo que enfrentar, porque no nada más es el área de oportunidades de decir, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? Porque no nada más eres tú sola, tienes que tener el apoyo de tu esposo. Hemos conocido casos que hay matrimonios que se divorcian después de recibir un diagnóstico de este tipo. Así es. Porque no aguantan el proceso. Entonces tienes a la par que estar al pendiente de su hijo, estar al pendiente tú como pareja. ¿El apoyo psicológico te sirvió a ti de algo? ¿Te está ayudando en algo? Sí, sí me ayuda porque son, como tú lo dices, la vida te cambia por completo. Cambia no nada más la relación que tú tienes con tu hijo, sino la relación familiar y el contexto familiar. Porque lo primero que te dicen cuando vas a terapia es que lo mismo que hagas en casa y las mismas actividades que tú le des a tu hijo en casa, trates de llevarlas afuera. Y tienes que involucrar a sus abuelos, y tienes que involucrar a sus tíos, y tienes que involucrar a todas las personas que forman parte de su círculo social para que todas lleven a cabo la misma actividad y él no se sienta perdido. Que él no sienta porque en estos lugares sí, porque en estos lugares no, porque después menos lo va a entender. Entonces, definitivamente uno también tiene que tomar terapia para aceptar, y terapia para actuar todos los días. ¿Caíste en depresión, Angie? Claro, por supuesto. Por supuesto que estuve en depresión los primeros meses. Me era muy difícil, yo no podía hablar del tema. No quieres hablar del tema. Estás con tus amigas y empiezan a platicar del torneo y de las calificaciones y tú te sales o vas al baño y después están tus amigas mandando fotos de ciertas vacaciones y tú te empiezas a disculparte de no poder estar ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué empiezas a disculparte? Tú misma te empiezas a aislar porque crees no estar a la par de las actividades sociales, de los logros, de la forma de vida de la sociedad. Entonces, ese es el primer error. No, yo le digo a todas las mamás, no se aíslen,
traten de buscar sus tribus, su red de apoyo, hablen con las personas que saben que las van a entender, que saben que las van a apoyar y que saben que van a poder mediar una situación. Yo el día de hoy agradezco con el alma a mis amigas que me invitan a sus cumpleaños, a mis amigos que nos invitan de vacaciones, porque saben que es un reto ir de vacaciones con nosotros, pero nos siguen invitando. Y el hecho de que nos inviten es que podemos estar ahí, porque tal vez un viaje de cierta forma no lo podemos hacer nosotros solos, porque pues vamos a tener complicaciones y demás, pero ya si vamos en un grupo te sientes apoyado, te sientes protegido y sientes que si hay alguna situación que te logre sobrepasar, vas a tener una mano amiga al lado que te va a decir, no te preocupes, aquí estamos. Entonces el compartirlo es bien importante, no nada más para tu niño, sino también para ti como mamá, es para que tú puedas lograrlo junto con tu hijo, porque sola no se puede. No se puede lograr ni en el aislamiento, ni desde afuera. Tienes que estar en el centro del huracán para desde ahí poder mediar todas las situaciones. ¿Qué le dirías a las familias que a lo mejor sus hijos todavía no han sido diagnosticados? ¿Qué recomendaciones les harías? Les diría que se acerquen siempre con un profesionista de la salud. Siempre no, es muy difícil ver porque en internet hay tanta información que alguna no está con fundamento. Exacto, hay tanta información que confunde. Yo les diría que el autismo no es una enfermedad, entonces a veces en internet uno tiene la esperanza y tiene el anhelo y te encuentras de repente anuncios que dicen la cura del autismo, el medicamento tal o el té tal. Entonces hay mucha información confusa que juega con tus sentimientos, porque tú siempre quieres ayudar a tu hijo, tú siempre estás buscando opciones, no importa que tenga 1, 2, 3 terapias, tú no te paras de buscar. Si hay alguien que viene y te dice, a mi hijo con autismo le funcionó esto, tú vas a ir a buscarlo. Entonces les diría que siempre, que no se dejen llevar por esa publicidad engañosa que hay en redes, que abunda, que se acerquen siempre a un doctor, a un neurólogo, que es con la persona que más, y también que busquen qué neurólogo, porque dentro de los neurólogos te puedes topar un sinfín pues tal vez formas en las que ellos llevan a sus pacientes que no siempre van a ir ni con tu forma de vida ni con lo que le va a hacer bien a tu niño. Puede haber 100 niños con autismo, pero los 100 niños van a tener capacidades diferentes, van a tener retos diferentes y limitaciones diferentes. Entonces, que se acerquen con un profesionista de la salud, que tomen terapia. Definitivamente la terapia es la puerta, definitivamente la terapia es el antes y el después de los niños con la condición de mi niño con autismo. Entonces, que se acerquen, que tomen terapia y que sean muy consistentes, porque nuestros niños están basados en rutinas. Rompe rutina un día y te vas para atrás los procesos que tú ya habías logrado hacer. Entonces, que se acerquen, que vayan con un neurólogo, que sigan las indicaciones de su pediatra, de su neurólogo, de sus terapeutas, que el terapeuta de tu niño va a ser tu guía y tu mano amiga que te va a llevar a que de verdad puedas ver cambios positivos. Una vez que ves un cambio y que tú ves que tu hijo logró algo que te habían dicho que no podía, algo que el neurólogo te dijo, esta es su principal limitación, y que ves que el niño la pudo lograr, que tu hijo pudo, en mi caso, por ejemplo, me decían que Leo probablemente iba a ser un niño no hablante. Entonces el escuchar que antes él decía chuchu al tren y ahora voltea y me dice, mira mamá, el tren. Entonces sigues llorando, lloras todo el tiempo, lloras porque es difícil y lloras de alegría y de orgullo de ver que está funcionando todo este camino que has llevado, te está trayendo un resultado y que puede ser el mira el tren o puede ser que simple y sencillamente volteó y te vio 2 segundos a los ojos. Entonces, todos esos son logros y todos son logros que debemos de celebrar todos los días con nuestros hijos. A veces le decimos a Dios, Angie, que cambie nuestra situación. Cuando Dios te pone en la situación para transformarte a ti. ¿Cómo te has transformado? De 0 a 100, definitivamente de 0 a 100. Mi vida cambió por completo, cambiaron mis gustos, pero sobre todo cambió la forma en la que yo veo la vida. Aprendí a hacer pausas. Aprendí a celebrar los pequeños momentos, los pequeños logros. Tal vez yo veo de repente a todas mis amigas que se les hace muy común que el niño baje, te pida agua, suba, vea la tele, y yo le diría, eso es un logro. Eso es un logro de vida, el que tu hijo pueda hacer esto, y a veces uno se pierde y lo ves como tan cotidiano y ves cosas que son tan comunes ante la vida diaria
que no puedes ver el valor de esas acciones. Entonces, me detengo mucho al simple hecho de si llegamos a un lugar y veo que mi hijo pudo bajarse de la camioneta y cerrar la puerta y esperar en la puerta que yo abra, es un logro tremendo. Entonces he aprendido a disfrutar mucho de esos pequeños logros, hago pausas todo el tiempo, disfruto mucho la compañía de Leo, disfruto de verlo, de escuchar esas primeras palabras, porque él ya tiene 4 años, pero estas son sus primeras palabras. ¿Y por qué no voy a celebrarle sus primeras palabras? No importa que el niño tenga 2 años, que tenga 3, que tenga 8, que tenga 10. Si hay una primera palabra, es un motivo de orgullo y es un motivo de celebración. Oye, ¿sabes de que esto del YouTube a mí me encanta? Porque pueden pasar muchísimos años y el YouTube, me imagino yo, va a seguir. Y esto se queda como algo guardado, como si fuera un tesoro. A lo mejor tú ya vas a tener, no sé, 20 años más, 30 años más, no sabemos. Imagínate que Leo se mete en el internet y ve que su mamá tuvo una entrevista con una muchacha muy guapa. ¡Claro! ¿No? Oye, y que su mamá también oye, estaba muy y que guapa. su mamá también estaba muy guapa. Y la mamá de Leo tuvo que atravesar muchas cosas para poder que Leo se convirtiera en ese adulto ya a lo mejor de 20 o de 30 años. Ahorita tiene 4, pero se va a convertir en 15, 20, 30 años. Imagínate que Leo está aquí. Un adulto de 20, 30 años. Todavía te falta mucho por recorrer. Muchas terapias a donde ir. Muchos retos que cumplir. No me vas a voltear a ver a mí. Vas a voltear a ver a tu hijo 20 años más adelante, aquí. ¿Qué le dirías a Leo? Le diría, hijo, te amo. Tu mamá nunca se cansó, nunca se dio por vencida y nunca flaqueó porque siempre fuiste tú su motor. Siempre fuiste tú quien me mantuvo firme, quien me mantuvo de pie y quien me mantuvo buscando la forma y buscando el cómo, el sí. Porque el no lo tuvimos desde tus 2 años, pero el sí lo trabajamos día con día hasta hoy. Te amo. Me encantó. Los papás si nos preguntan cuál es nuestra motivación y nuestra inspiración, son nuestros hijos. Y a cada papá le va a tocar escuchar un diagnóstico distinto. Si ustedes no han recibido ningún diagnóstico de sus hijos, siéntanse bendecidos. A mí sí me tocó con mis 2 hijas vivir situaciones muy difíciles también. Y como tú dices, oye, ¿sabes una cosa? Uno como papá no está preparado para recibir un diagnóstico, una enfermedad de algún hijo. No estamos preparados. Pero sacamos la casta y a veces es necesario, como dice Angie, rescato. Necesitamos aceptar lo que la vida nos está mandando, Angie. Así es. No son las expectativas con las que nosotros soñamos. Pensamos que nos vamos a convertir en los papás perfectos y que vamos a tener hijos maravillosos cuando la vida nos sorprende y no es así. Y ¿saben una cosa? Creo que es importante rescatar que no estamos solos y que es válido que levantemos la mano y pidamos ayuda. Pensamos que la gente que va con el psicólogo, Angie, es la gente que tiene problemas y problemas graves. Cuando la gente que vamos al psicólogo es la gente que queremos solucionarlos. Y hoy tenemos una segunda parte del programa, porque yo sé que es importante que usted sepa que es importante tener terapia, que a veces nos da pena y nos da vergüenza aceptar que estamos pasando, no como dice Angie, por una enfermedad de un hijo, por una condición, pero que si no vamos con el terapeuta, no vamos a conocer a esa persona que nos va a tener que señalar el camino que tenemos que recorrer para poderlo hacer más fácil para nuestro hijo y para nosotros como familia. ¿Estás de acuerdo? Así es, completamente. Y tenemos una segunda invitada. ¿Te parece si me ayudas a presentarla? Porque después de esta pausa por supuesto, tenemos que presentarla porque yo quiero que así como tu testimonio es de ayuda, hay muchas personas que no pueden tener este acceso a un especialista para que ellos nos diga, oye, después de que yo detecté que mi hijo tiene esto, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Quién viene con nosotros después de la pausa? Claro, amiga? viene la licenciada Jimena Mata, que es la terapeuta de mi hijo. Ella es un ángel que llegó a nuestro camino, un ángel que nos ha ayudado, porque es la palabra, ayudado a lograr.
Entonces, ella les va a contar todos los temas que necesitan saber acerca de la terapia y las dejamos con ellas. Oye, muchas gracias, Angie, te agradezco muchísimo. Gracias. Y acuérdate, a veces le preguntamos a Dios por qué, cuando es un para qué. Dios a veces, Angie, permite que nosotros vivamos cosas, porque Dios nos quiere utilizar para ser herramienta y compartir lo que nosotros vivimos con más personas. Y créeme que hoy ha sido una herramienta muy valiosa para Dios, porque con tu testimonio estás cambiando la vida, no solamente de tu hijo, sino de muchas personas que hoy te van a ver y que gracias a ti han descubierto una luz en el camino. Así que, Angie, Gracias. todo lo que has vivido, Angie, a nombre de todas esas mamás que hoy tocaste con tu testimonio, hoy te quiero agradecer, porque todo lo que has vivido hasta este momento, que tu hijo tiene 4 años, ha valido la pena. Muchas gracias. Gracias a nombre de todas esas mamás, Angie. Gracias por este Eres espacio. una gran mamá. Eso no te lo digo yo, te lo manda a decir Leo. Muchísimas gracias. Y al regresar, familia, nos vamos con nuestra especialista, porque también acuérdense, la gente no va al psicólogo porque tenga problemas. Vamos al psicólogo porque queremos solucionarlos y aprender más acerca de lo que vivimos. Regresamos después de esto. Muchas gracias, familia, por seguir con nosotros en Una Vida Mejor, y lo prometido es deuda. En la segunda parte de este programa tengo a nuestra especialista invitada. Ella es neuropsicóloga, se llama Jimena Mata, que quiero agradecerle que también nos acompañe hoy en esta segunda parte de Una Vida Mejor. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, estamos muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Oye, encantada de escuchar este maravilloso testimonio, que yo le digo a mi amiga Angie que esto va a hacer lo posible para que más familias se den cuenta que el hecho de pedir apoyo es importante. No nada más que estemos nosotros aceptando esta condición de nuestros hijos, sino buscando qué podemos hacer para que nuestros hijos se desarrollen lo mejor que podamos y acercarles las herramientas necesarias para que ellos vayan evolucionando y, como decía bien Angie, cumplir esos pequeños retos. Es importante el apoyo y la ayuda de un psicólogo. Claro que sí, como tú lo llegaste a mencionar en el capítulo anterior, las personas que van al psicólogo no son solamente personas que son criticadas por toda la sociedad, sino que son personas que buscan soluciones, que buscan alternativas, que buscan siempre estar mejorando su calidad de vida en todos los aspectos, sean niños, adolescentes, adultos mayores, y es bien importante que se haga pues la concientización de poder acudir a un espacio terapéutico para poder tener este espacio de crecimiento. Oye, obviamente no nada más existe el autismo, existen otro tipo de situaciones y experiencias en donde nuestra gente debe de saber que es importantísimo el apoyo de un psicólogo, de un terapeuta, que nos señale el qué hacer o qué podemos hacer. Sí, fíjate que desde mi línea yo no nada más trabajo con el autismo, digo, ahorita es muy común que escuchemos que haya muchos diagnósticos referentes a autismo, Asperger o alguno... La hiperactividad. Sí, alguno que se encuentre dentro del espectro autista, pero en este caso también nos llegan casos de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos del lenguaje con expresión o comprensión, trastornos de aprendizaje con cálculo, matemáticas, estructura del lenguaje o comunicación, incluso un poquito de retención, lo que antes se conocía como dislexia, y también trabajamos por ahí con los trastornos motrices un poquito y con la expresión sensorial de todos ellos, que digo, al final del día todos hacen uno. Oye, para los papás que ahorita nos están viendo, ¿cómo saber si yo como papá necesito llevar a mi hijo para que le den un diagnóstico? O sea, ¿qué tengo que ver? ¿Cuáles son esas señales de alerta que me permiten saber y reconocer que mi hijo necesita que lo lleve yo a que alguien le dé un diagnóstico? ¿Y quién le da ese diagnóstico? Porque dicen, oye, lo llevo con un neurólogo, lo llevo con el pediatra, lo llevo con un psicólogo. Por ejemplo, en el caso del autismo, ¿quién te lo va a diagnosticar? ¿El neurólogo, el pediatra o el psicólogo? Bueno, es un camino que es bastante confuso y bastante perdido para muchos papás,
pero el protocolo que normalmente vamos siguiendo es que pues los papás van acudiendo a un espacio de salud, como por ejemplo el pediatra, y entonces al pediatra hay que comentarles estas señales de alerta que comúnmente pueden llegar a ser la falta o el retiro del habla. Si de repente el niño te decía 3, 4 palabritas al año y de repente al año 6 meses ya no tenemos lenguaje, pues bueno, eso es una alerta. También si vemos que la motricidad se está viendo afectada, que la marcha no está siendo buena, que va a chocar con muros, que no puede calcular dimensiones entre un escalón, entre un pasillo, que no presta atención tampoco a su entorno, que no responde a su nombre, que es que tú le digas a tu niño por su nombre y entonces él no voltea a atender a tus ojos para ver qué es lo que te va a pedir tu papá o tu mamá. También puede ser la falta de alimentación o una dieta muy cerrada que no quiera recibir ciertos alimentos, ya sea por texturas, por sabores, por olores, toda la experimentación sensorial. Eso también es una alerta. Y también podemos encontrar que no hay retención de información, o sea, esto significa que va a la escuela, que tiene habla, su estructura de lenguaje es un poquito vaga, pero batalla para retener la información que están viendo en la escuela. Los colores, las letras, los números, las figuras geométricas, y entonces a pesar de que lo intentamos y lo volvemos a intentar de 1000 maneras, no hay retención de la información. Bueno, esto significa que algo está pasando a nivel orgánico y lo debemos de atender. Y para esto hay que seguir un proceso muy específico, pero también tiene que ser muy visual, ¿no? Llegas con el pediatra, le comentas todas estas situaciones y pides su observación. Si cree necesaria la canalización con un neuropediatra infantil o también puede ser que te canalice directamente a terapia. Hay muchos especialistas que te piden primero ir a un proceso terapéutico durante al menos 6, 8 meses para ver si hay alguna evolución y si el terapeuta detecta que hay alguna situación en específico que se sale del proceso terapéutico y entonces ahora sí se hace la canalización con un neuropediatra. ¿Por qué? Porque de repente los niños tienen picos de crecimiento, entonces si a los 2 años con 2 meses hacen unas cosas, a los 2 años con 6 meses van a hacer otras, pero pueden dejarlas de hacer. Entonces, hay esas brechas de tiempo, también a nosotros nos dan un parteaguas para saber cómo vamos a trabajar con cada caso. Por eso es muy importante siempre tener un proceso terapéutico de la mano y que todo esto pueda crecer. Oye, me encantó y lo explicas bien padre. Entonces, con el pediatra, y luego el pediatra nos manda con un neuropediatra. Así y luego es. el neuropediatra quizás nos manda con un neuropsicólogo, que eres tú, ¿verdad? Ay, hasta que llegué con, ¿verdad? Con Jimena, neuro. Oye, entonces tú eres como neuróloga, psicóloga. Sí, o Padrísimo. sea, psicóloga de profesión, de manera general, con mis especialidades. Tú puedes mis dar un diplomados. diagnóstico. Sí, pero nosotros preferimos siempre que el diagnóstico lo dé el neuropediatra. ¿Por qué? Porque se necesita el aval de los estudios. Un electroencefalograma, un TAC, y esto va acompañado de la batería de pruebas. Se tiene que hacer una evaluación, tiene que durar al menos un mínimo de 4 semanas, porque se da un periodo de familiarización entre el terapeuta y el niño para que esto no nos haga un sesgo en los resultados y entonces poder tener siempre el resultado, válgame la redundancia, de una manera más objetiva y poder ser más objetivos todos a la hora de hacer un proceso de intervención. Oye, entonces el neuropediatra es el que te realiza, ya estábamos hablando de cómo se realiza un diagnóstico, no es solamente un estudio, sino son varios estudios que el neuropediatra le debe de hacer a su hijo para que de esta manera pueda diagnosticarse. No cree que, su hijo tiene autismo y ya se acabó. No, o sea, puede tener autismo o cualquier otra condición, como bien lo platicamos con Jimena, el neuropediatra. Ya después el neuropediatra nos manda con un neuropsicólogo y después de que se nos hace el diagnóstico, ¿qué sigue, Jimena? Bueno, eso es bien importante, porque el diagnóstico cuando llegas a un centro terapéutico, a nosotros como especialistas, no nos permite tener un parteaguas de trabajo. A nosotros solamente nos da una base de la historia clínica del paciente y en este caso también de la familia, porque hacemos un trabajo completamente integral. Y entonces a nosotros nos permite saber a partir de dónde vamos a empezar a buscar objetivos de trabajo, a establecer líneas de intervención y hacer algunas recomendaciones incluso para mejorar la dinámica dentro de casa, dinámica dentro de la escuela y claro que en la vida cotidiana del niño. Oye, y en los diferentes tratamientos que ustedes tienen para las diferentes condiciones, los programas son distintos. Todos los programas siempre van a ser distintos, a pesar de que te topes con la publicidad de terapia de habla, terapia de lenguaje, terapia para autismo, terapia para TDAH. Bueno, eso es como el nombre formal que se le da, pero lo
óptimo y lo más esperado es que siempre todos los procesos de intervención sean especializados para cada caso, porque todos tienen una necesidad diferente, tienen habilidades diferentes y tienen áreas de oportunidades distintas. Entonces, se tiene que hacer un plan en el que podamos explotar sus habilidades y a la par seguir desarrollando todas estas áreas de intervención y que sea más fácil para todos poder trabajar. Fíjate, yo les pongo como un ejemplo, cuando nuestros hijos están bebés, nos invitan mucho a que vayamos a hacer estimulación temprana. Y ahí andas tú como papá, estirándole las piernitas y los brazos, y el niño eso le ayuda mucho en su desarrollo. Claro. Entonces, esto de las terapias, familia, hay muchas personas que tienen un hijo que ya tienen un diagnóstico, pero no hacen terapia. Entonces yo les digo, hagan terapia a medida de sus posibilidades. Oye, saca dinero debajo de las piedras porque tampoco es muy barato que digamos. Oye, uno por un hijo, oye, yo hago una rifa y me meto a vender tortillas de harina y me meto a vender edredones, lo que sea, pero yo quiero que mi hijo vaya a las mejores terapias del mundo para que lo ayuden a salir adelante. Y a ver cómo le hacemos, pero como papás, Claro. mueve cielo, mar y tierra para que mi hijo vaya con la mejor terapeuta. ¿En qué, Jimena, aquí tú también eres luz, porque ¿en qué nos tenemos que fijar? Porque hay de terapias a terapias. Primero nos tenemos que fijar que realmente la persona sea una persona especialista, porque no es que cualquier persona, ay, yo le doy una terapia de lenguaje. Tenemos que ir con una verdadera especialista. El lugar, Jimena, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando vamos a buscar una terapia para que nuestro hijo salga adelante? ¿En qué me tengo que fijar? Es bien importante que siempre se fijen el espacio en el que están llegando, la manera en la que les pueden hablar a ustedes como papás. Que todo el proceso sea explicado no solamente con conceptos o con terminología clínica, sino que sea un espacio donde les puedan decir exactamente qué es lo que está sucediendo. Ya sea la persona que se encarga de recibirlos, Sí. su propia terapeuta dentro del proceso, que les pueda explicar, que les pueda dar esa atención como papás y ese espacio para decirles qué está pasando exactamente, cómo va a ser el proceso, que sea una persona que siempre pueda estar de la mano con ustedes en el camino como papás, porque es bien importante que podamos ayudar al papá en el camino, porque yo siempre les digo, Sí. aquí conmigo están 45 minutos. Sí. Yo trabajo 45 minutos, hago todas las estrategias que se puedan, hago toda la planeación que yo pueda, pero el verdadero trabajo está en casa. Entonces, tiene que ser un espacio donde se les dé a los papás la capacitación, la orientación y sobre todo la confianza de llevar sus dudas. Porque luego también a veces dices, oye, es que la terapeuta del niño nomás como que no, como que le pregunto y no me dice, le llevo ciertas Sí, cosas y no así. me contesta o me saca la vuelta. O no tenemos química. Sí, no Tienes me que tener explica. química con la terapeuta. Eso de la química Sí. es importante, ¿no? Sí, es muy importante porque yo puedo tener la mejor conexión con el niño, pero si no la tengo con los papás, es como si no tuviera nada. Porque al final del día ellos son los que hacen la intervención más amplia dentro de los casos. Oye, no, y punto número 1, a veces queremos llevar al niño a terapia y los que nos urge la terapia es a los papás. Empieza la peleadera enfrente de la neuropsicóloga Jimena. Oye, pues es que te pusieron a que le hicieras ejercicios al niño en la casa. Dime cuándo les hiciste los ejercicios y empieza la peleadera, ¿sí o no? Sí. A veces el niño no es que el que necesite la terapia, les urge a los papás ponerse de acuerdo y saber que el camino no nos tocó fácil, que hay que tomarnos de la mano, ir juntos, porque es un desafío y un reto, y como pareja el poder solucionar eso. ¿Te ha tocado parejas que se divorcian por esto? Me ha tocado muchas veces que los papás se separan. Todavía no llegar al grado de divorciarse, pero sí separarse, estar en casas diferentes, en espacios diferentes y se vuelve complicado porque después ya no puedes hacer un trabajo Claro. muy estable porque si no hay estabilidad en casa, pues bueno, ¿Qué ¿qué les les puedo ofrecer recomiendas, yo a Jimena, ellos? a esos papás que hoy están así? Que hoy no comprenden que su hijo lo requiere mucho más allá de solamente ser unos papás normales que te vas a quejar de que "Ay, la tengo que llevar al ballet, la tengo que llevar al fútbol". Ya no hay eso, ya es llevarlos a terapia y hacer otras cosas. Como papás se necesitan comprender aún más de lo que una pareja normal nos podemos llegar a comprender. Sí. La terapia va a ser una herramienta que les va a funcionar de una manera maravillosa. No solamente como papás, sino como pareja. Muchas veces los papás se pierden como pareja en el camino desde el Ay, minuto sí. 1 haya o no haya un diagnóstico. Se pierden las saliditas a cenar, Sí. se pierde el vámonos un ratito al cine, se pierden los espacios que ellos tienen como pareja.
Y es muy importante que tengamos papás por individual sanos, parejas sanas, y por ende vamos a tener papás más comprometidos y más abiertos a poder involucrarse en el proceso. Es un proceso muy complicado, no lo vamos a negar. Siempre el hecho de recibir un diagnóstico o aceptar que hay una situación que se tiene que trabajar que está fuera de las manos del papá es angustiante. Por sí sola es angustiante, entonces al momento de llegar a un espacio donde tienes que decirle también a la terapeuta cómo está llevando la dinámica familiar y que se tiene que enterar de lo que pasa en casa, que si llegó a dormir, que si no llegó a dormir, que si se dijeron, que si se pelearon, que si ya le faltaron al respeto, que si el niño escuchó, que si no escuchó, y todos esos detalles a veces son más relevantes que lo que yo les voy a proponer. Entonces eso a mí también me permite ayudarlos a ayudar a su hijo y entonces poder estar todos en la misma sintonía. Jimena, hay una cosa que lo tenemos todos los papás del mundo mundial, es un común denominador de todos los papás. Con condición nuestro hijo o no con condición, todos tenemos esto. A veces perdemos la paciencia con nuestros hijos. Y eso es algo bien duro, porque a veces nos damos cuenta que la regamos como papás y que nos desesperamos, que traemos nuestra historia del trabajo o problemas de dinero o problemas con nuestra familia o problemas de cualquier índole y estamos hasta la coronilla. Y llegamos a la casa y perdemos la paciencia. Y la que la llevan son nuestros hijos, con condición, con alguna enfermedad o sanos o nuestros hijos la llevan. Y a mí me encantará que hoy que tengamos a ti decir, oye, ¿cómo le hago para no perder la paciencia? Porque estamos para dejarle una huella a nuestros hijos y no una cicatriz, Jimena. Y a veces durante el proceso, que a algunos papás les toca más difícil que a otros, como no entendemos qué es lo que nos está pasando, aunado a que mi hijo vive una situación diferente a la mayoría de los niños, yo estoy para aceptar esa condición de mi hijo y dejarle una huella, no dejarle una cicatriz. Y si estoy viendo que vive un reto todavía más difícil que los otros niños, yo pierdo la paciencia. ¿Qué les dices a esos papás? Bueno, a todos los papás del mundo, ¿verdad? Yo también soy mamá y a veces es bien difícil. Ya quiero llorar contigo porque a veces no sabemos qué hacer, Jimena. Y te lo juro que queremos tener 24 horas el teléfono de Jimena. Jimena, dime por favor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos cuando perdemos la paciencia y la regamos y decimos, chin, no le debí de haber hablado así o no debí de haberle contestado así a mi hijo? Mira, la paciencia es una herramienta. Es una herramienta que se va desarrollando todos los días. Aunque los papás piensen que nosotras tenemos toda la paciencia del mundo, no siempre es así, porque todos somos seres humanos. Todos al final del día, siendo una conductora de programa, siendo una psicóloga, siendo una encargada de una empresa o siendo solamente mamá, somos seres humanos. Nos enojamos, lloramos, nos reímos, somos seres individuales. Pero es bien importante también aprender a reconocer los errores y tener la capacidad de acercarnos con nuestros hijos y decirles, discúlpame. Claro. Esa herramienta al final del día a ellos también les va a servir porque van a saber reconocer que cuando hay una situación que se les escape de las manos, pueden pedir una disculpa, pueden acercarse e intentar mediar la situación y entonces poder llegar a una resolución. Errores van a haber en el camino, van a haber discusiones, van a haber enojos, van a haber llantos, van a haber gritos, indiscutiblemente es algo que está. Pero la habilidad y la herramienta de saber reconocer cuando estamos haciendo algo que no es lo correcto, eso es algo que es primordial, haya o no haya un diagnóstico. Oye, es que saben una cosa, ser papás no es fácil. Ser papás no venimos con un manual en donde nos indiquen cómo tenemos que tratar a nuestros hijos, no hay un manual que nos asegure cómo van a llegar nuestros hijos. Y tenemos sueños como papás que queremos cumplir, que queremos lograr. Y a veces esos sueños, cuando llega nuestro hijo, pues no se van a cumplir como nosotros lo teníamos en la cabeza. A lo mejor se va a convertir en algo más difícil, en un reto y en un desafío que me va a requerir a mí, como mujer o como hombre, como pareja, como papá, echarle todavía el doble de ganas que lo que un papá normal le echa.
Y eso no quiere decir que el otro papá sea mejor que yo o que yo sea mejor que el otro papá. A cada quien nos toca escribir un libro diferente. Y cada quien va a elegir cómo escribir ese libro. Y a veces se nos va a hacer bien difícil, sumamente difícil, y hasta con lágrimas vamos a estar escribiendo esas páginas. Y no vamos a poder tener ni las ganas ni la motivación de agarrar el lápiz. Y ¿saben una cosa? Cuando no tenemos esas ganas y esa motivación de agarrar el lápiz, necesitamos hacer esto. Y saber que no estamos solos. Y si no sé, preguntar. Y si tengo ganas de llorar, acercarme con alguien, porque como nos dijo ahí, los amigos a veces no están. La familia a veces juzga. Y a veces son las personas con las que buscamos ayudas las que nos van a decir, ¿sabes qué? No estás solo. Si nadie te entiende, yo estoy aquí para señalarte qué puedes hacer. Con trastorno, con enfermedad y aún sin enfermedad. Porque hay personas que tienen un hijo sano y que necesitan más ayuda que el que tiene una condición. Y para eso estás tú, Jimena. Yo quiero que les digas qué vamos a hacer para todas esas familias que hoy necesitan una orientación, que hoy necesitan una guía, que hoy necesitan una luz. Como yo les digo, no necesariamente mi hijo tiene que tener una condición, no necesariamente tiene que tener un diagnóstico de enfermedad. Hay niños que están completamente sanos, que les urge más una terapia que un niño que tiene una condición. Yo necesito que nos digas qué vamos a hacer, Jimena. ¿Cómo pedimos ayuda? Es muy sencillo pedir ayuda cuando uno llega a aceptar que necesita la ayuda. Lo primero que tienen que hacer como papás es reconocer que necesitan ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Lo primordial aquí es siempre en cualquier proceso tener la capacidad de reconocer que necesitamos un espacio donde nos puedan guiar. Sí, porque como se los platico también a los papás, no es que yo sea una herramienta de ayuda, yo solamente les comparto mis conocimientos para que en su camino ellos los puedan aplicar y en su día a día ver qué cosas les van funcionando y entonces si tienen alguna duda, ahora sí, de manera más puntual acercarse y ver cómo lo podemos abordar, cómo lo podemos solucionar, cómo podemos ir haciendo el cambio y siempre es muy importante, si vamos a buscar ayuda, haberlo platicado con alguien que nos acompañe en el proceso, porque no es igual tener la compañía de un terapeuta a tener la compañía de un ser que quieres. Así es. Llámese tu papá, tu mamá, tu pareja, un hermano, un amigo, cualquier persona, pero siempre debe haber alguien que te acompañe en el proceso, porque van a haber momentos donde tal vez tu terapeuta no esté a las 3 de la mañana contigo, pero sí va a estar tu amigo. Ay, eso es bien bonito también, ¿verdad? Tener una red de apoyo. Las redes de apoyo son completamente necesarias en cualquier proceso. Con un adulto, con un niño, con un adolescente, haya un diagnóstico, no haya un diagnóstico, vayas o no vayas a terapia. Todo ser humano necesita una red de apoyo porque sin ella va a ser muy complicado que podamos funcionar afuera. Oye, Jimena, yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Me encantará que le digas a nuestra gente cómo te van a poder encontrar, si quieren saber más información de ti, si quieren a lo mejor alguna terapia, ¿cómo te pueden encontrar? Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como Transformando Genios, en Facebook pueden encontrarnos como Genios Estimulación y Cognición Centro Terapéutico, o también pueden localizarnos por ahí vía WhatsApp al 81 29 19 23 13. Oye, yo te quiero agradecer mucho, Jimena, porque hablaste increíblemente, porque como le decía yo a Angie, somos herramienta para muchas personas y ojalá que esta información le caiga a quien necesite realmente el querer ver una luz en su camino y el decir, ¿sabes qué? Yo sola no puedo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Angie. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, que se repita, porque hablas muy bonito. Hablas claro muy que bonito sí, cuando y y vamos a ir a una terapia porque, oiga, ser papá de verdad es, haz de cuenta, como necesario, ¿verdad? Como necesario ir de perdido una vez al mes a irnos a desahogar con el terapeuta. Si nosotros nos convertimos en papás, les voy a decir una cosa, jamás vamos a dejar de ser papás. Nunca, nunca. Y dicen, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Pues toda la vida vamos a necesitar, porque les puedo asegurar que aún casados los hijos, vamos a seguir necesitando ahora no terapia para nuestros hijos, sino terapia para las nueras, para los yernos, para los nietos y así sucesivamente. Entonces,
de que vamos a necesitar terapia, familia, vamos a necesitar terapia. Y recuerden, no va a terapia quien tenga problemas, va a terapia quien quiera solucionarlos. Gracias, Jimena, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, familia, ya lo sabes, y al menos con este programa pudimos cambiar la mente, el corazón, el alma, la vida de al menos una persona, yo estaré cumpliendo mi propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Gracias y muy buenas noches.